Buenas, ¿cómo andan tanto tiempo? En esta ocasión vamos a hacer un breve, bueno, no un breve, sino un resumen de algunas partes considerables de este libro de Christopher Dawson, del historiador inglés Christopher Dawson, que se llama La dinámica de la historia universal. En otra oportunidad, de hecho fue el primer video que subimos al canal, que se llamaba La crisis de la educación occidental, ya tratamos a este autor, así que ya es un autor más o menos conocido. Y si no, los invito a que vean ese primer video. Bueno, este libro consta de 400 páginas, pero al, no, al ser un libro medianamente largo, rescaté muchas cosas de este libro, así que decidí dividir el video en primera y segunda parte porque me parece importante. Y esta primera y segunda parte coincide también en la primera y segunda parte del libro original. La primera parte se llama Hacia una sociología de la historia y la segunda parte se llama Concepciones de la historia universal. En la primera parte nos da una definición de la sociología, de la cultura y hace un recorrido histórico sobre diferentes formas de interpretar a la religión, a la historia, alrededor de diferentes épocas, alrededor de diferentes puntos geográficos. Y en la segunda parte nos habla sobre diferentes autores, como por ejemplo San Agustín, Marx, Spengler y otros tantos pensadores, y él va dando su opinión al respecto de sus grandes obras. Así que, bueno, sin más, empecemos. Este libro fue escrito en 1954, la primera traducción al español fue en 1962, 8 años después, y el libro que tengo acá fue editado por la editorial MC en el año, un momento, 1962. Bueno, sin más, podemos comenzar. Podríamos comenzar dando una definición de dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica dentro de la ciencia física, de la ciencia química, significa cambio, significa movimiento. Entonces, en consecuencia, ¿qué podríamos decir que significa dinámica de la historia universal? Significa el movimiento, el curso natural de la historia que sigue según diversos sucesos puntuales de la historia, de movimientos religiosos, de cambios culturales, políticos, etc. Por ejemplo, cismas religiosos, por ejemplo, revoluciones, por ejemplo, ideologías nuevas. Todas esas cosas favorecen al cambio, favorecen el movimiento, favorecen la dinámica. Así que, en conclusión, este libro trata sobre el cambio de la historia, sobre su dinámica, y por lo cual es un título más que acertado. En la primera parte que podemos resaltar, podemos hablar sobre el significado de la civilización y el sentido de las ciudades según Christopher Dawson. Nos dice lo siguiente: hasta ahora, la ciencia histórica no se había ocupado de las unidades espirituales, es decir, las civilizaciones, sino de las unidades políticas, el Estado y el imperio, intentando además interpretarlas en términos de raza o de política, en lugar de hacerlo en relación a la cultura mundial o a la vida regional. Una vez que comenzamos a considerarla al margen de la región y de la civilización, la raza se convierte en una abstracción perniciosa que falsea toda la perspectiva de la historia. Vemos así las falsas generalizaciones de los historiadores ingleses y alemanes del siglo XIX y el más curioso aún misticismo racial de escritores tales como Huston Stewart Chamberlain, pero aún más usual y peligrosa es la falsa interpretación política o imperialista de la historia, que justifica todo aquello que ha logrado éxito y que aprecia los valores sociales
en términos de poderío material. Tal es el error que se encuentra en la raíz de la mayor parte de las equivocadas interpretaciones corrientes del progreso, que sustituyen con una falsa idea de la unificación social la noción verdadera, a diferencia de las civilizaciones, que es una cooperación espiritual de las sociedades regionales. El imperialismo constituye una forzosa unificación externa que puede dañar o destruir los delicados organismos de la vida local. Solo podrá tener valor real para la cultura si se pone al servicio de la unidad cultural o de la fuerza espiritual ya existentes. Como el Imperio Romano se sometió al helenismo, el bizantino al cristianismo y el chino al confucianismo. Durante los últimos 50 años se advierte una tendencia del imperialismo, ya sea militar o económico, a predominar sobre el elemento espiritual de la sociedad mundial europea. La Organización Económica del Mundo ha superado en mucho a su unidad espiritual, y el desarrollo natural de la vida regional fue reprimido o forzado a desviarse por la acción de un poder mundial menos vital, pero mecánicamente más fuerte. De esta suerte, la gran ciudad moderna, en lugar de realizar su verdadera vocación, el encuentro y la comunión de la región con la civilización, no es ni regional ni cultural, sino simplemente el deformado producto de la industria mundial y del imperialismo económico. Entonces, alrededor de este gran párrafo, podemos vislumbrar que hay una crítica hacia la raza, hacia una concepción racial de la historia, como se dio en el siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Como sus consecuencias más visibles, el nazismo o el fascismo. Bueno, esta idea de superioridad o no es la raza no es solamente la característica mayor que puede definir una cultura o a una civilización, sino el valor espiritual que conlleva esa civilización. Es el valor real, la unidad espiritual, lo que realmente importa para definir una civilización, como por ejemplo nombramos hace rato, como el Imperio Romano, como el bizantino o el chino. Y también hace una crítica hacia los imperialismos. ¿Por qué? Porque el imperialismo, en su afán territorial, en su afán geográfico de mayor conquista, olvida la cohesión de esos pueblos conquistados que ya tenían, ¿no? En pos del progreso, o como es el imperialismo, o en pos de la superioridad, como es la raza. Pero, ¿qué nos dice al respecto de esto? ¿Qué es el verdadero progreso? Porque el verdadero progreso no es aquel afán imperialista, no es aquel afán racial, sino que el verdadero progreso, según Dawson, es lo siguiente. Nos dice: el verdadero progreso no consiste en un avance cuantitativo de riqueza y guarismos, ni siquiera en un adelanto cualitativo en orden a la tecnología y control de la materia, a pesar de que todos estos aspectos desempeñan también un papel subsidiario en el movimiento. El hecho esencial del progreso es un proceso de integración, una unión cada vez más estrecha entre el espíritu de toda la civilización y la personalidad de la sociedad local. Podemos seguir esta evolución hacia una conciencia de grupo más rica y completa, a través de la historia de todas las épocas que nos son conocidas. Y podemos saltar un par de oraciones y podemos llegar a que en el militante Estado mundial del Islam y en la pacífica cultura social de China, en la libre comunión de las sociedades helénicas y en la vida de la cristiandad medieval, con su común unidad espiritual y su infinita variedad de formas locales y cívicas, podremos encontrar no solo la mayor ilustración, sino también más inspiración para el futuro de nuestra civilización, que son todas las utopías soñadas por los filósofos y los poetas. Es decir, que el verdadero progreso, repito, no es el afán
racista, tampoco es el afán imperialista, sino el verdadero progreso de una civilización es la unidad espiritual, es la cohesión social. Ese es el verdadero progreso y en base a eso se dieron las mayores civilizaciones. Más adelante podemos encontrar un comentario de un capítulo que nos habla sobre la moral religiosa y nos da ejemplos. La moral religiosa que va acompañando una civilización, ¿no? Nos dice lo siguiente. Si efectuamos un estudio de la historia y de la cultura humanas, advertimos claramente que toda sociedad ha poseído un código moral claramente elaborado y exactamente definido. Prácticamente en todas las sociedades del pasado ha habido una íntima relación entre este código moral y la religión dominante. A menudo el código de ética es concebido como la expresión de un divino legislador, como en el judaísmo y el islamismo. En las religiones no teístas puede ser considerado como una disciplina de salvación, una armonización de la acción humana con el proceso cósmico, como es el taoísmo, o si no, como el método por el cual el pensamiento del individuo se libera de la ilusión y es conducido a la realidad, como es el budismo o el vedantismo. Y nos dice más adelante, es decir, que la civilización y la moral se basan, su relación es el código moral, es el código de comportamiento que los individuos tienen que tener en sociedad. Y esto puede ser estrictamente definido, ya sea en el Islam, por el Corán, o sea simplemente una disciplina de salvación, como es en el confucianismo. Más adelante nos dice, pero cabe preguntarse si no sería posible investigar lo que está más allá de estas religiones universales y encontrar una ética puramente social más simple. Efectivamente, la moralidad primitiva es enteramente consuetudinaria, pero está también estrechamente vinculada a la primitiva religión o magia. Una falta moral no es tanto una falta contra un integrante de la misma tribu, cuanto una provocación a los poderes misteriosos que rodean al hombre. El moralista primitivo es quien conoce la manera de aplacar estos poderes y tornarlos favorables, pero si bien no se encuentran mayores pruebas de la existencia de una moralidad pre-religiosa, no hay dudas de la existencia de una moralidad post-religiosa. En toda civilización avanzada, al convertirse los hombres en críticos de la religión dominante, tienden a elaborar sistemas filosóficos, nuevas interpretaciones de la realidad, y sus correspondientes códigos de ética están inseparablemente vinculadas, y en teoría es la metafísica el fundamento de la ética. En realidad, sin embargo, podría cuestionarse si lo contrario no es lo que sucede a menudo, o sea que la actitud ética es tomada de la religión en otro tiempo dominante y justificada por medio de una construcción filosófica. Es decir, en una religión más avanzada, más civilizada, aquellos códigos morales están salvaguardados mediante una filosofía, mediante algo mucho más simple, mediante algo mucho más orgánico. Y bueno, podemos seguir. No sabía si mencionar esta parte o no, pero quizás algunos de los que me sigan conocen a Ananda Coomaraswamy. Ananda Coomaraswamy es un perennialista hindú que vivió en Inglaterra y que sus libros tratan principalmente sobre la relación entre la religión y el arte sacro, sobre cómo se interrelacionan, ¿no? Y me pareció importante nombrarlo porque Dawson es un escritor profundamente católico y me pareció interesante lo que dijo sobre Coomaraswamy. Nos dice, Ananda Coomaraswamy, al escribir sobre es en el arte
y en la religión donde mejor podemos apreciar la vital intención de la cultura viviente. Ananda Coomaraswamy, al escribir sobre el arte indio, dice: los dioses son los sueños de la raza. En los dioses ella cumple sus intenciones en la forma más perfecta, y por los dioses llegamos a conocer sus más íntimas aspiraciones y propósitos. No es indio, cualquiera sea el lugar de su nacimiento, quien puede detenerse delante del Trimurti en Elefantina sin decir: pero así lo quise y así lo querrá. Y después prosigue con una crítica hacia los psicólogos, que nos dice: el moderno psicólogo del arte probablemente argumentará que esta visión del significado del arte es puramente subjetiva y caprichosa. Una obra de arte, dirá, representa simplemente la solución de una tensión psíquica, la satisfacción de un impulso más bien recóndito y complejo que solamente es importante para la vida psíquica del individuo. Desde el punto de vista del psicólogo, ello sin duda tendrá justificación, pero entonces desde el mismo punto de vista todas las actividades culturales y aún el mismo proceso de la vida pueden explicarse en términos de tensiones psíquicas con sus correspondientes sublimaciones. Sin embargo, esto es solo un análisis del mecanismo psíquico, sin tener nada o muy poco en cuenta las realidades físicas subyacentes. Por ejemplo, cuando una persona ingiere alimentos, satisface un impulso y resuelve una tensión psíquica, a saber, la tensión del hambre, pero al mismo tiempo fortalece el organismo y los resultados de una persistente abstención a la injerencia de alimentos no puede ser simplemente estimada en términos de psicosis represiva, es decir, pone en contraposición la mirada profundamente individualista, racional y física del psicólogo en contraposición a la mirada mucho más metafísica, mucho más superior, con mucho más énfasis en el aura espiritual, en lo que subyace detrás de lo que simplemente vemos, detrás de simplemente ver una pintura, sino que en una bella pintura, en una bella obra de arte, en una bella escultura, podemos también encontrar a Dios, porque la belleza, en lo verdaderamente bello, está Dios. Bueno, y después nos saltamos a un tema completamente diferente. Dawson hace un recorrido histórico de la realidad, sobre cómo la realidad se fue interpretándose a lo largo del tiempo. Y es en este sentido que podemos apreciar la obra del filósofo Karl Jasper, que su obra más conocida es La Revolución Axial, en el cual se da justamente esto de que Dawson escribió. Dice, y ahora aclaro qué es la revolución axial. Hace cerca de 2500 años, la civilización experimentó una gran revolución debido a un cambio en la concepción de la realidad. En todo el mundo antiguo, desde el Mediterráneo hasta la India y la China, los hombres comenzaron a tener conciencia de una ley cósmica universal, a la que están sujetas tanto la humanidad como las fuerzas de la naturaleza. Tal fue el fundamento de las grandes civilizaciones religiosas, teístas o no, que han dominado el mundo durante 2000 años. En algunos casos, especialmente en la India y en la China, el viejo culto de las fuerzas de la naturaleza fue trasplantado a la nueva cultura, pero aún ahí, y más todavía en el Islam y en la cristiandad, hubo un olvido del aspecto material de la civilización, originado por una mayor atención en los valores ideales y en la existencia absoluta que en algunos casos, especialmente en Grecia y la Mesopotamia, condujo a una declinación de la cultura material. Desde el Renacimiento ha habido, primero en Occidente y luego progresivamente en todo el mundo, una nueva comprensión de la realidad. Cuando el hombre volvió su atención una vez más hacia la realidad
una vez más hacia las fuerzas y los procesos de la naturaleza, y su consecuencia inmediata fue la elaboración de leyes científicas. Sobre este conocimiento y sobre el nuevo poder de control de la naturaleza que aquel le da, se está construyendo nuestra civilización occidental moderna. Es en cierto sentido una reacción contra la segunda etapa descrita más arriba, y desde que la cultura europea y aún más la oriental están basadas tradicionalmente en la mencionada etapa. Existe en el presente un conflicto y una situación de dualidad en la de la misma cultura. Además, la tercera etapa de la cultura, aunque ampliamente supera a la segunda en conocimiento y poder, en relación con lo particular es mucho menos unificada y moralmente mucho menos segura de sí misma. Surgió como una expansión o como una crítica de la segunda etapa y no como una cultura independiente y autosuficiente, como lo ha demostrado la reciente historia de Europa, y podría terminar en un proceso suicida de explotación y engrandecimiento social propio, o bien extraviarse en lo particular. Por lo tanto, el gran problema, tanto moral como intelectual, del periodo actual consiste en asegurar los beneficios del nuevo conocimiento de la naturaleza, sin sacrificar las realizaciones de las etapas previas de la cultura, en reconciliar la soberanía de la ley cósmica universal con el conocimiento detallado que el hombre tiene de sí mismo y de las fuerzas y procesos de la naturaleza. Bueno, hubo acá un brevísimo resumen de 2500 años de historia. En primer lugar, podemos definir lo que es la revolución axial, según Karl Jaspers. Lo que él nos dice es que hubo un momento en la historia, es decir, hace 2500 años, donde en diferentes partes del mundo, y no exactamente al mismo tiempo, pero sí en un cúmulo de tiempo, en un periodo de tiempo, que se dieron estos grandes avances espirituales, teológicos, místicos, como por ejemplo en Occidente Platón, por ejemplo en la India Krishna, por ejemplo en la China Confucio, y por ejemplo otros tantos en la Mesopotamia. Pero posteriormente a esto nos dice que hubo un renacimiento más científico, justamente en el Renacimiento occidental, en el cual progresivamente se fue dejando de lado toda la importancia espiritual, y finaliza diciendo que lo importante para que la civilización, o más allá de la civilización occidental, sino que el tiempo histórico en el que estamos, es fundamental tomar estas dos grandes bases de estas dos grandes épocas. Por un lado, los avances científicos y tecnológicos, que sí que son válidos, y por el otro lado, la importancia espiritual, mística, metafísica, que nos ofreció Dios a lo largo de diferentes puntos de la historia y diferentes puntos geográficos de la Tierra. Bueno, más adelante en el capítulo 7, que se llama Vitalidad y estandarización de la cultura, justamente vamos a hablar sobre la estandarización de la cultura. Y Dawson dice lo siguiente: vemos estos efectos gemelos más notoriamente acentuados en los estados totalitarios, los que han sido absolutamente despiadados en su tratamiento de los derechos personales, pero donde quiera la moderna y mecanizada cultura masiva prevalezca, aún en países de tradición liberal, encontramos amenazada la libertad de la personalidad por la presión de las fuerzas económicas y los más altos valores culturales sacrificados a los más bajos patrones de civilización de las masas. Esto no es simplemente un problema de lucha de clases, pues no es solo la vida del proletariado la que ha sido estandarizada. Por el contrario, las formas más extremas de estandarización cultural se encuentran en los niveles económicos más altos, los más ilustres. El hotel de lujo es igual en todas partes del mundo y representa un tipo de cultura cabalmente materialista, mientras que la fonda,
cuya clientela son las clases más pobres, ha conservado su individualidad cultural y su carácter nacional o local en grado notable. El tipo más antiguo de cultura se caracterizó por una gran desigualdad en orden a la libertad individual. La libertad era múltiple. Existían toda clase de libertades diferentes. El noble, el burgués y el campesino tenían cada uno su propia libertad y sus propias restricciones. En general, existía gran libertad sin igualdad, mientras que hoy tenemos gran igualdad y escasa libertad. Análogamente, el tipo de cultura más antiguo tenía muy poca influencia sobre su medio ambiente natural o social, pero poseía patrones espirituales muy claramente definidos y era rico en valores culturales. Estos eran principalmente religiosos, porque la religión en el antiguo tipo de sociedad fue la suprema fuerza unificadora, pero eran también patrones culturales, en el sentido más estricto, de modo que estas sociedades tenían mucho más sentido del estilo que la nuestra. Hoy hemos logrado incalculables progresos en cuanto al control científico de nuestro contorno, pero al mismo tiempo nuestra cultura ha ido perdiendo todos los patrones y fines espirituales claramente definidos y nuestros valores culturales se han empobrecido. Parecería, en realidad, que estuviéramos hoy asistiendo a una suerte de persecución a la cultura que corresponde a los movimientos anticlericales y antirreligiosos del siglo pasado. Por supuesto, la cultura de hoy se ataca dista de ser, desde todo punto de vista, la cultura religiosa o humanista del pasado. Es una forma de intelectualismo desvitalizado, que no desempeña ya ninguna función social ni tiene ningún sentido de responsabilidad social. Una cultura de esta naturaleza es una expresión decadente y agonizante y está condenado a desaparecer. Bueno, creo que podemos resaltar varias partes importantes de estos párrafos. Por un lado, que la estandarización de la cultura no es de abajo hacia arriba, sino que es de arriba hacia abajo. ¿Y por qué es de arriba hacia abajo? Porque, imagínense, esto fue escrito en 1954. Hoy en día, 2025, aproximadamente 70 años después, podemos verlo aún muchísimo, pero muchísimo más acentuado. ¿Por qué? Porque hoy en día las clases altas ya no se diferencian una sueca de alguna española, de alguna argentina, mexicana, china, india, sino que todos siguen ciertos patrones, ciertos estándares de formas de comportamiento, de formas de cultura, de música, de carácter, etc. Mientras que en las clases populares, es decir, en el proletariado, esas formas, hasta por lo menos un par de décadas atrás, eran vitales, personificaban a esa cultura, la diferenciaban de otras. No era lo mismo un proletario inglés a un proletario chino, a un proletario uruguayo. Existían profundas diferencias y hasta el día de hoy, a pesar de la globalización, esas diferencias siguen persistiendo. Por el otro lado, también nos habla de que antes existían diferentes tipos de libertades. Hoy en día parece que solamente tenemos libertad de quizás poder elegir algún representante, de quizás poder comprarnos alguna remera en Shein, en Temu o en alguna otra aplicación. Y nosotros vemos que eso es la libertad. No, la libertad es mucho más compleja y nuestros antepasados tenían muchísima más libertad que nosotros hoy en día. Y por eso esta frase que me parece fascinante. En general, existía gran libertad sin igualdad, mientras que hoy tenemos gran igualdad y escasa libertad. Es decir, todos podemos acceder
más o menos de forma igual a las mismas cosas. Sin embargo, tenemos libertades bastante, nuestras libertades están bastante socavadas a lo que era antiguamente. Bueno, después podemos hablar sobre el cisma religioso, es decir, sobre la separación de la cristiandad. ¿Y qué era la cristiandad? El nombre de Europa fue dado en el siglo XVIII, pero antes lo que realmente unía a toda Europa, lo que lo diferenciaba de África, lo que lo diferenciaba de América o lo que lo diferenciaba de Asia, era ese carácter cristiano. Por eso, antes del siglo XVIII, antes de que Europa se llamase Europa, todos se referían a ella como la cristiandad. Y respecto a esto, es ese cisma que se dio en la cristiandad, es decir, ese cisma que se dio en Europa, es decir, esa separación que se dio en Europa. Y sobre ello Dawson dice lo siguiente: pero cualquiera sea el criterio que se adopta en relación a las causas de algún determinado cisma y a la importancia social de ciertos movimientos religiosos, considero que no cabe duda alguna de que en la historia de la cristiandad, desde el periodo patrístico, es decir, desde los primeros siglos de la cristiandad, hasta los tiempos modernos, la herejía y el cisma han derivado su principal impulso de causas sociológicas. De ahí que un estadista que hubiera encontrado la forma de satisfacer las aspiraciones nacionales de los checos del siglo XV o de los egipcios del siglo V, habría contribuido más para reducir la fuerza centrífuga de los movimientos husita y monofisita que un teólogo que hiciera la más brillante y convincente defensa de la comunión bajo una especie o de la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. En cambio, esto sería muy dudoso si se diera la situación inversa, pues aunque los egipcios hubieran adoptado la doctrina calcedoniense, habrían encontrado algún otro factor de... Bueno, se cortó el video, así que seguimos. De la doctrina calcedoniense. Habrían encontrado algún otro factor de la discordia mientras se mantuviera el fundamento sociológico de la divergencia. Entonces, ¿qué relación tiene toda esta situación con el problema de la reunión tal como existe en la actualidad? Sería un grave error inferir que por haber estado la desunión religiosa en el pasado fundada en causas sociales o políticas, debemos aceptarla con espíritu fatalista, como un mal que solo puede conjurarse por medios políticos o económicos. La causa de la unidad cristiana no puede verse favorecida por la controversia religiosa ni por la actividad política, sino por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y estas virtudes deben aplicarse tanto al ámbito intelectual como al religioso. Es necesario, sobre todo, liberar el problema religioso de todos los factores extraños que surgen de los conflictos sociales inconscientes, ya que de lograrse esto quedará el espíritu del cisma desprovisto de su fuerza dinámica. Si logramos comprender el móvil de nuestra instintiva antipatía hacia las otras comunidades religiosas, encontraremos que los obstáculos puramente religiosos y teológicos a la reunión religiosa serán menos formidables y más fáciles de superar. Pero mientras el elemento inconsciente del conflicto social quede sin resolver, la religión estará a merced de las fuerzas ciegas del odio y de la sospecha que pueden revestir realmente formas patológicas. Si esto parece una exageración, no hay más que mirar hacia atrás de nuestros propios pasados y observar la historia de los motines de Gordon o de la conspiración papista. De ahí que el primero y más importante paso hacia la unidad religiosa sea de naturaleza interna y espiritual, eliminar del espíritu los motivos subalternos que puedan contaminar nuestra fe, porque en la mayoría de los casos el pecado de cisma no surge de un intento consciente de separación de la Iglesia legítima, sino del permitir que el espíritu sea absorbido y obnubilado por odios u oposiciones instintivas al punto de no poder ver con claridad los problemas religiosos, de modo que nuestra actitud religiosa se ve determinada por fuerzas que no son en vano absolutos de esta naturaleza.
Entonces, ¿por qué es importante la unidad religiosa? Porque si creemos que realmente el progreso de una civilización, retomando esta idea de no es el imperio, no es una superioridad racial, sino que es una unidad espiritual, el principal paso, el primer paso es dentro de la misma cristiandad eliminar estas posibles separaciones teológicas que por ejemplo vemos en el mundo anglicano, en el mundo protestante, en el mundo luterano, en el mundo de los mormones, en el mundo de la ortodoxia griega, rusa, etcétera, sino que hay que unificarla para realmente darle una verdadera cohesión a la cultura y un verdadero progreso. Bueno. Después podemos hacer algún par de comentarios sobre el origen de la civilización antigua, pero no me parece fundamental. También podríamos hacer un advenimiento de las religiones universales, pero tampoco me parece fundamental porque prefiero que ustedes también lean este libro, conozcan esta obra, conozcan al autor si no lo conocieron. Así que podríamos seguir hacia habiendo pasado muchísimo tiempo, habiendo pasado sobre cómo surgen las civilizaciones arcaicas, cómo fue su caso y demás, pasamos directamente hacia la Edad Moderna, hacia la época revolucionaria. Y Dawson nos dice que el carácter revolucionario de los revolucionarios, justamente de los intelectuales, de los que intentan acabar con el antiguo régimen, era cuasi religioso, porque el ateísmo y el materialismo son cuasi religiosos, o sea, ellos no siguen principios doctrinales que son inquebrantables para ellos, o sea, es casi una religión atea, pero religión al fin. Y nos dice lo siguiente: la actitud revolucionaria, y tal vez sea esta la actitud religiosa característica de la Europa moderna, no es en realidad sino otro síntoma de divorcio entre la religión y la vida social. Los revolucionarios del siglo XIX, los anarquistas, los socialistas y hasta cierto punto los liberales, fueron impulsados a sus actividades destructivas por la idea de que la actual sociedad europea constituía una mera personificación de la fuerza material y del fraude, que no se basaba en ningún en ningún principio de justicia ni estaba organizada para ningún fin espiritual o ideal. Cuanto más decepcionantes probaban ser para los reformadores los remedios más simples y obvios, el republicanismo, el sufragio universal, la autodeterminación nacional, tanto más profundo era su descontento con toda la estructura de la sociedad existente. Y finalmente, cuando culmina este proceso de desilusión, el impulso religioso que está detrás de la actitud revolucionaria se vuelve contra la vida social misma, o al menos contra todo el sistema de civilización elaborado durante los 2 últimos siglos. Esta actitud mental parece ser endémica en Rusia, en parte tal vez por la herencia de la tradición religiosa bizantina. La vemos aparecer bajo diferentes formas en Tolstoy, en Dostoyevsky, en los nihilistas, y se halla presente en una corriente psíquica subterránea en la mayoría de los movimientos revolucionarios rusos. Es el espíritu que propugna no ya la reforma política ni el mejoramiento de las condiciones sociales, sino la evasión, la liberación, el nirvana. Y nos dice más adelante: no tenemos más que mirar la historia del mundo antiguo para apreciar lo tremendas que pueden ser estas consecuencias, o sea, las consecuencias de la separación, del divorcio entre la religión y la vida social. Dice:
El Imperio Romano y la civilización helenística, a la cual sirviera de vehículo, quedaron separados de toda base religiosa, en forma tal que todos los esfuerzos de Augusto y de sus colaboradores no lograron restituirla. De ahí que, a pesar de toda su elevada cultura material e intelectual, la civilización dominante se hiciera odiosa a los ojos del avasallado mundo oriental. Roma era para ellos no la ciudad-estado ideal del sueño de Virgilio, sino la personificación de todo lo que había sido antiespiritual. Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones, que embrujaba y esclavizaba a todos los pueblos de la tierra, en quien por último el asesinato de los santos y la opresión de los pobres serían terriblemente vengados. Y de este modo todo lo que era más consistente y de mayor potencia vital en la vida moral de la época se apartó de la vida de la sociedad y del servicio del Estado como de algo indigno y hasta moralmente perverso. Y vemos en Egipto, en el siglo IV, frente a la gran ciudad helenística de Alejandría, pletórica de arte y de erudición y de todo lo que hace la vida placentera, el desarrollo de un nuevo poder, el poder de los hombres del desierto, los monjes, los anacoretas, a quienes sin embargo el nuevo mundo debía reconocer como sus nuevos amos. Cuando en el siglo V el más grande de los escritores latinos sintetizó la historia de la gran tradición romana, lo hizo con un espíritu de profunda hostilidad y desilusión. Esta anegación espiritual de sus más grandes inteligencias es el precio que toda civilización debe pagar cuando pierde sus fundamentos religiosos y se satisface con el éxito puramente material. Estamos empezando a comprender cuán íntima y profundamente la vitalidad de una sociedad está vinculada a su religión. Es el impulso religioso el que proporciona la fuerza cohesiva, unificadora de una sociedad y de una cultura. Las grandes civilizaciones del mundo no producen las grandes religiones como una suerte de subproductos culturales. En un sentido estricto, las grandes religiones constituyen los fundamentos sobre los que descansan las grandes civilizaciones. Una sociedad que ha perdido su religión se convierte más tarde o más temprano en una sociedad que ha perdido su cultura. Es decir, la religión no nace de una cultura, sino que la cultura, la civilización nace de una religión. La cultura de la civilización occidental nacieron de santos, nacieron de personas, de hombres del desierto, nacieron de anacoretas. El impulso religioso fue lo que, por ejemplo, propició la evangelización de un continente entero como lo es el de América. El impulso religioso fue lo que conllevó a los árabes musulmanes a conquistar prácticamente todo el Mediterráneo, bordando los Pirineos de la península ibérica. Eso es el verdadero impulso religioso. Ese es el que verdaderamente domina, en el cual, por ejemplo, en América aún tenemos las consecuencias de esa cultura, ¿no? De ese fervor religioso, de aquellos santos que llegaron a América y supieron difundir y evangelizar a los indígenas su religión, o de, por ejemplo, que en la península ibérica a los ibero-españoles o ibero-portugueses les haya costado 800 años poder liberarse y expulsar a los árabes, ¿no? Bueno, después podemos empezar a diferenciar una sociedad agrícola que tiene un carácter matriarcal, de una sociedad pastoril que tiene un carácter más patriarcal. Esto en sociedades antiguas, en sociedades más primitivas, volviendo otra vez al pasado. Nos dice Dawson:
Todo hombre puede tomar toda la tierra que desee, con solo despejar una parte de la selva, pero no es en sí la tierra lo que es valiosa, sino el trabajo que la forma fructífera. De este modo, la mujer que cultiva la tierra es, como se ha hecho notar anteriormente, tan o más importante que el hombre. La primitiva comunidad agrícola posee frecuentemente una organización matrilineal o matriarcal. Por otro lado, la tribu pastoril es patriarcal y aristocrática, y el elemento masculino predomina en todas partes. El pastor necesita tener una intrepidez y un atrevimiento no menores que el cazador. Debe defender sus rebaños contra los ataques de las bestias salvajes y las incursiones de otros nómades. La elección de nuevas tierras de pastoreo y la conducción de las incursiones de la tribu exigen constantemente el ejercicio de las cualidades del mando y de la decisión. Es decir, ¿por qué el hecho de que una sociedad agrícola sea matriarcal? Porque lo que es valioso no es la tierra en sí, los territorios que se pueda tener, sino el trabajo que se hace en esa tierra. Y el trabajo que se hace en esa tierra puede ser tanto masculino o femenino. Y aparte la tierra tiene sus ciclos. Y esto se relaciona biológicamente muchísimo más con las mujeres que con los hombres. Los ciclos de la tierra, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, etc., son ciclos agrícolas. Y la mujer, gracias a su ciclo menstrual, conoce muy bien de los ciclos, de cómo funcionan, de que hay subidas y bajadas, hay ciertos tiempos de descanso, hay ciertos tiempos donde la siembra es más óptima, donde la cosecha es más óptima, ¿no? Mientras que si hablamos de una sociedad pastoril, lo que garantiza la supervivencia es la capacidad de decisiones y la fuerza física del que manda, ¿no? Del líder de esa sociedad. Y siguiendo esta idea, podemos diferenciar a una familia patriarcal de una matriarcal. Y es así. La institución de la familia genera inevitablemente una tensión vital que es creadora a la vez que laboriosa, pues la cultura humana no es instintiva, debe conquistarse por medio de un esfuerzo moral continuo que implica la represión del instinto natural y la subordinación y el sacrificio del impulso individual al propósito social. Es un error básico del moderno hedonista creer que el hombre puede desistir del esfuerzo moral renunciando a toda represión y disciplina espiritual y conservar, no obstante, todos los logros de la cultura. La historia nos enseña que cuanto más elevado es el nivel alcanzado por la cultura, mayor es el esfuerzo moral y mayor también es la estrictez de la disciplina social que demanda. El antiguo tipo de sociedad matriarcal, aunque no está completamente desprovista de disciplina moral, implica una represión considerablemente menor y es compatible con normas de comportamiento sexual mucho más libres de lo que es usual en sociedades patriarcales, pero al mismo tiempo no es capaz de lograr ninguna realización cultural elevada ni de adaptarse a circunstancias distintas. Se mantiene ceñida a su municioso y complicado mecanismo de costumbres tribales. La sociedad patriarcal, por otra parte, exige mucho más de la naturaleza humana. Requiere castidad y abnegación de parte de la mujer y obediencia y disciplina de parte de los hijos, al mismo tiempo que el padre debe asumir una pesada carga de responsabilidad y subordinar sus sentimientos personales a los intereses de la tradición familiar. Pero, precisamente por estas razones, la familia patriarcal es un órgano mucho más eficiente de vida cultural. No está ya limitada a sus funciones primarias sexuales y reproductivas.
Se transforma en el principio dinámico de la sociedad y la fuente de la continuidad social. De aquí también que adquiere un carácter definidamente religioso, ausente en las sociedades matriarcales, y que ahora se expresa en el culto al lar familiar o al fuego sagrado y en las ceremonias del culto ancestral. La idea fundamental en el matrimonio no es ya la satisfacción del apetito sexual, como dice Platón. La necesidad que todo hombre experimenta de aferrarse a la eterna vida de la naturaleza, dejando detrás de sí a los hijos de sus hijos para que puedan honrar a los dioses en su lugar. Esta exaltación religiosa de la familia afecta profundamente la actitud de los hombres hacia el matrimonio y hacia los aspectos sexuales de la vida en general. No está limitada, como se supone comúnmente, a la idealización del varón dominante en su carácter de padre y cabeza de hogar. Transforma igualmente el concepto sobre la mujer. Fue la familia patriarcal la creadora de aquellos ideales espirituales de maternidad y virginidad que han tenido influencia tan profunda en el desarrollo moral de la cultura. Sin duda, la deificación de la mujer a través del culto de la diosa madre tuvo su origen en las sociedades matriarcales antiguas, pero la primitiva diosa madre es una deidad cruel y temible que encarna la despiadada fecundidad de la naturaleza, y sus ritos se caracterizan generalmente por su licencia y crueldad. Fue la sociedad patriarcal la que transformó a esta siniestra diosa en las bondadosas figuras de Demeter, Perséfone y Afrodita, y la que creó esos elevados tipos de virginidad divina que vemos en Atenea y en Artemisa. La sociedad patriarcal fue, en realidad, la creadora de esas ideas morales que han penetrado tan profundamente en la contextura de la civilización hasta convertirse en parte integrante de nuestro pensamiento. No solo los hombres de piedad y castidad, honor y modestia, sino los valores que ellos representan derivan de esta fuente. De modo que aun cuando la familia patriarcal haya desaparecido, dependemos todavía de la tradición moral que ella ha creado. Por esta razón, la Iglesia Católica ha asociado siempre su doctrina del matrimonio con la tradición patriarcal, y aún hoy la ceremonia del casamiento finaliza con la antigua bendición patriarcal. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea con vosotros y que derrame sus bendiciones sobre vosotros para que logréis ver a los hijos de vuestros hijos hasta la tercera o cuarta generación. Es decir, hagamos un brevísimo resumen y repaso de todo esto. Las sociedades matriarcales son más antiguas que las sociedades patriarcales. ¿Y por qué? Porque las sociedades matriarcales tenían un carácter muchísimo más liberal, muchísimo más centrado en los impulsos primarios y reproductivos de la naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, con el progreso económico, con el progreso social, con el desarrollo intelectual, se fueron creando de a poco estas sociedades patriarcales, donde la castidad y la virginidad son símbolos más que símbolos, son las fuentes, son los pilares de la sociedad. Y una vez que la castidad y la virginidad son reconocidos, aceptadas y difundidas, el matrimonio se convierte en la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque a diferencia de las sociedades matriarcales, se valora mucho más el esfuerzo, la transmisión de valores, de los ideales, de los hijos a los hijos, de generación en generación, y el dejar de lado esos instintos primarios, esos instintos más primitivos que tenemos los seres humanos para algo mucho mayor, para algo mucho que sobrevivirá a nosotros. ¿Y cómo sobrevivirá? Gracias a las generaciones, gracias a los hijos. Bueno, después podemos hablar sobre la decadencia griega, pero no me parece muy importante. Sin embargo, nosotros
podemos advertir, si tenemos medianamente un poco de interés, que uno de los principales problemas del siglo XX, del siglo XXI, es la baja de la natalidad. Y esto tiene muchísimas causas. El fenómeno de la baja de la natalidad, el fenómeno de que en la mayor parte del mundo, en pocos años, en pocas décadas, va a haber más cantidad de gentes adultos que de niños, no es algo que haya nacido propiamente en el siglo XXI. Esto es un problema que nació muchísimo antes. Algunos se remontan a la revolución sexual de los 60, gracias a la difusión de los métodos anticonceptivos artificiales, gracias a la difusión de ciertas prácticas sodomitas, gracias a, como digo, es multicausal, no es solamente social, hay muchísimos factores. Pero lo que me pareció importante rescatar que este problema no viene desde 1960, desde esa revolución sexual, sino que viene de muchísimo antes. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito en 1954 y ya había una baja de la natalidad, al menos en la Europa anglosajona. Al respecto de esto, Dawson dice lo siguiente. Pues, como Russell no se cansa de señalar, el uso de medidas anticoncepcionales ha independizado las relaciones sexuales de la paternidad y el matrimonio del futuro se reducirá a aquellos que desean la paternidad por sí misma más que como la realización natural del amor sexual. Pero en esas circunstancias, ¿quién tomará la molestia de casarse? El matrimonio perderá todo atractivo para los jóvenes y los amantes del placer, para los pobres y para los ambiciosos. La energía de la juventud estará dedicada al amor anticoncepcional y solo cuando los hombres y mujeres hayan logrado prosperidad y llegado a la edad madura, pensarán seriamente en criar una familia, aunque estrictamente limitada, es decir, de unos pocos integrantes. Y dice, es imposible imaginar un sistema más opuesto a los principios elementales del bienestar social. Lejos de ayudar a la sociedad moderna a superar las presentes dificultades, solo precipitará la crisis, conducirá inevitablemente a una decadencia social mucho más rápida y universal que aquella que trajo la desintegración de la antigua civilización. Los que abogan por el control de la natalidad difícilmente podrán dejar de comprender las consecuencias que traería una decadencia progresiva de la población en una sociedad en la cual aquella ya está casi estacionaria. Sin embargo, toda su propaganda está dirigida a disminuir aún más el índice de natalidad. Muchos de ellos, como el Dr. Stopes, están sin duda preocupados por el problema de la felicidad individual, que no se detienen a considerar la forma en que la raza habrá de continuar. Otros, como Russell, están obsesionados con la idea de que la superpoblación es la causa principal de la guerra y que la disminución del índice de natalidad es la mejor garantía de la paz internacional. No existe, sin embargo, en la historia nada que avale esta opinión. Las poblaciones más grandes y prolíficas, tales como la China y la hindú, es decir, la India, se han singularizado siempre por su falta de agresividad. Los pueblos más guerreros son en general aquellos relativamente atrasados en su cultura y reducidos en número, como los hunos y los mongoles, o los ingleses del siglo XV, los suecos del siglo XVII y los prusianos del siglo XVIII. No obstante, si los problemas de la población dieran origen a una guerra en el futuro, no cabe duda de que serán los pueblos con vastas posesiones y población en merma quienes con toda probabilidad provocarán un ataque, pero es mucho más probable que el proceso sea pacífico.
Los pueblos que permiten que las bases naturales de la sociedad sean destruidas por las condiciones artificiales de la nueva civilización urbana desaparecerán gradualmente y su lugar lo ocuparán aquellas otras poblaciones que viven bajo condiciones más simples y que conservan las formas tradicionales de la familia. Es decir, podemos otra vez retomarnos a otro libro que también ya hice su reseña, que se llama Gobernar es poblar, de Abel Albino. Y es justamente es esta misma idea. Gobernar es poblar. Si uno desde el Estado, que es la entidad nacional que usa la propaganda, medios políticos, etcétera, para la baja de la natalidad, es evidente que esto trae consecuencias. Y desde 1954 estas consecuencias ya se venían vislumbrando. Y hoy, 70 años más tarde, lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, como dice acá, ese choque se está dando de forma pacífica. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Japón, ese tipo de migración que en principio fue turística en Japón, gracias a todo a toda la expansión económica que tuvieron, gracias al anime, los videojuegos y demás, fue importante, ¿no? Pero debido a su baja de natalidad, mucha gente está yendo para allá y se sigue reproduciendo y no está siendo algo profundamente chocante, es mucho más natural. Y en relación con esto, lo mismo sucede en Estados Unidos y en Europa. No se están dando esos choques migratorios, como guerras y demás. Quizás sí choques culturales, quizás sí choques gastronómicos, pero se están dando de forma mucho más pacífica. Y esto ya está vislumbrado hace 70 años. Estamos hoy en día sufriendo las consecuencias de ello. Bueno, yo creo que podríamos seguir con muchas más cosas, pero el video sería innegablemente largo, así que bueno, podríamos finalizar acá y otro día seguimos con la segunda y última parte de este libro. Nos vemos.